Kanye West fue el niño prodigio de su colegio. Pero lo que vas a descubrir en este vídeo te va a dejar helado. Suscríbete si quieres conocer la verdad que se revelará al final del vídeo, porque lo que descubrió Kanye va a cambiar tu visión sobre el mundo para siempre. Todo empezó mucho antes de que Kanye West se subiera a un escenario. Mucho antes de los focos, de los titulares, de la fama o del escándalo. Empezó en un aula. Un aula cualquiera. Un lugar donde se supone que los sueños se siembran, donde la curiosidad se convierte en conocimiento y donde la disciplina se aprende entre pupitres, lápices y pizarras. Pero para Kanye, aquel espacio se fue transformando en algo muy distinto. Un teatro de frustraciones, de mentiras disfrazadas de motivación, y sobre todo, de un sistema que premia la sumisión y castiga el pensamiento independiente. Tenía solo 12 años cuando ocurrió lo que él siempre llama su primer colapso educativo. No fue una pelea. No fue una mala nota. Fue algo más sutil, más peligroso. La profesora de literatura les había pedido a todos los alumnos que escribieran un relato de ficción. Kanye, como ya apuntaba maneras, se volcó en ello con pasión. Pasó horas construyendo una historia con personajes, diálogos, mundos y mensajes. Se atrevió incluso a incluir una crítica social, disimulada tras el disfraz de la fantasía. Cuando leyó su trabajo en voz alta, lo hizo con emoción. Estaba convencido de que había hecho algo grande. Pero lo que recibió fue un aplauso tímido y una crítica feroz de la profesora. Eso no es lo que pedí, le dijo. Te pedí una historia, no un discurso político. Ese día, Kanye aprendió su primera gran lección sobre la educación. No se trataba de pensar, sino de repetir. No se trataba de imaginar, sino de obedecer. Aquella humillación no fue un hecho aislado. Fue el principio de un patrón. Un patrón que se repetiría una y otra vez durante toda su vida académica. Cada vez que intentaba ir más allá, cada vez que intentaba innovar, cuestionar, provocar, encontraba una barrera. Una barrera disfrazada de corrección. De esto no se hace así. De hay que seguir el programa. A los 14 años, tras un nuevo incidente con un profesor de historia que lo reprendió por cuestionar la versión oficial de un evento, Kanye comenzó a tener claro que el problema no era él. El problema era el sistema. Un sistema que no premiaba la excelencia, sino la docilidad. Que no valoraba las preguntas, sino las respuestas correctas. Que no estimulaba la creatividad, sino el conformismo. Su madre, Donda, fue clave para que no se perdiera del todo en ese laberinto. Ella era profesora universitaria, pero muy diferente. En casa, lo animaba a pensar, a leer más allá de los libros de texto, a escribir, a componer, a crear. Era una isla en medio de un océano que lo empujaba a ser como los demás. Pero incluso ella sabía que el daño ya estaba hecho. Kanye estaba harto. Harto de profesores que confundían autoridad con arrogancia. Harto de planes de estudio que evitaban los temas polémicos. Harto de una educación que, lejos de formar personas, fabricaba peores. A los 17 años abandonó temporalmente el instituto. Nadie entendía por qué alguien tan brillante, tan lleno de ideas, tan diferente, lo dejaba todo. Pero la respuesta era simple: no podía más. No puedo seguir en un sitio donde se castiga pensar distinto, le dijo a su madre. Ese primer abandono fue el germen de muchas decisiones futuras. Kanye siempre recordaría esos años como una traición lenta. No de sus compañeros. No de sus padres. Sino de los adultos que debían haberlo guiado. De aquellos que, en lugar de encender la chispa, la apagaron. Durante años, Kanye hablaría en entrevistas de su etapa escolar con una mezcla de rabia y resignación. Los profesores me enseñaron a callar, no a pensar, diría una vez. Y cuando decides no callar, se te considera un problema. Su historia, que podría haber sido solo una anécdota personal, comenzó a resonar con miles de jóvenes. Gente que se veía reflejada en sus palabras. Gente que también sintió que el colegio no les preparaba para la vida, sino para la sumisión. Fue ahí donde surgió la idea que daría pie a este documental. ¿Y si el problema no era solo Kanye? ¿Y si el sistema, tal y como está diseñado, estuviera rompiendo talentos? ¿Y si los profesores, en vez de ser víctimas de un sistema obsoleto, lo estuvieran perpetuando mediante trucos pedagógicos que parecen buenos, pero que esconden una trampa? La historia de Kanye, al final, no era una excepción. Era un espejo. Y este es el momento de mirar dentro de él. No era estricto. No levantaba la voz. No se enfadaba si llegabas tarde. Es más,
Solía reírse con los alumnos, dejaba que trabajaran en grupos y permitía que sacaran el móvil si no molestaban a nadie. Su nombre era el señor Albrook, y era, sin duda, uno de los profesores más queridos del instituto. Durante años, Kanya pensó que había tenido suerte al tenerlo como tutor en su último año de secundaria. A diferencia de otros docentes que imponían el respeto por la fuerza, Albrook se lo ganaba por cercanía. Tenía un trato casi paternal con los estudiantes, les preguntaba por su vida personal, compartía anécdotas e incluso ponía música de vez en cuando para crear ambiente. Era, según muchos, un profe enrollado. Pero había algo que Kanya no entendió hasta mucho después. Aquella amabilidad, aquella permisividad, aquella simpatía, tenían una consecuencia silenciosa, anulaban la capacidad crítica del aula. En el fondo, lo que el señor Albrook había logrado era una forma de control mucho más eficaz que la imposición, el control emocional. Al crear una atmósfera de amistad, desactivaba cualquier forma de cuestionamiento. Si alguien no estaba de acuerdo con algo, lo decía entre risas. Si alguien creía que la clase no aportaba nada, se lo guardaba para no romper la buena onda. La autoridad del profesor se había disfrazado de colegueo, y en ese juego, todos perdían sin darse cuenta. Kanya se dio cuenta de eso el día que preguntó por qué nunca hablaban de ciertos temas en historia. Lo hizo sin maldad, con curiosidad genuina. ¿Por qué no hablamos del papel de Estados Unidos en los golpes de Estado de América Latina? Albrook sonrió, bajó la mirada y cambió de tema. No hubo reproche, ni castigo. Solo evasión. Y luego, semanas de invisibilización sutil. Ya no lo incluía tanto. Ya no lo mencionaba en clase. Lo que empezó como una pregunta, terminó en un aislamiento. Era como si Albrook dijera, aquí se puede hablar de todo, menos de lo que molesta. Kanya entendió que ese tipo de profesor, el simpático, el que nunca dice no, el que deja hacer puede ser incluso más peligroso que el autoritario. Porque no enseña a pensar, sino a agradar. A adaptarse. A formar parte de una burbuja emocional donde lo importante no es el conocimiento, sino la comodidad. Era como estar en una fiesta eterna en vez de en una clase, recordaría años después. Lo peor es que esa pedagogía del agrado tiene efectos devastadores. Muchos de sus compañeros salieron de allí con una idea falsa del mundo, que todo sería suave, que todo se solucionaría con sonrisas, que la vida no exige conflicto, ni resistencia, ni posicionamiento. Les habían enseñado a evitar la incomodidad a toda costa. Y eso los preparó para fracasar. Uno de ellos, Marcus, era un chico brillante. Creativo. Con ideas propias. Pero tras años de clases edulcoradas y complacientes, se volvió dependiente del aplauso ajeno. En la universidad, no supo defender su postura en un debate. En el trabajo, no aguantó la primera crítica seria. Terminó dejando su carrera. Y cuando Kanya lo encontró años después, le confesó, tío, nunca aprendí a soportar la fricción. Me entrenaron para agradar, no para luchar. Ese es el truco oculto de muchos profesores modernos. Ya no usan reglas estrictas ni castigos físicos. Usan la simpatía como anestesia. Y con ello, desarman a los jóvenes para el mundo real. Kanya, que por aquel entonces ya escribía letras, lo resumió en un verso que nunca publicó. Me dieron permiso para hablar, pero no para decir la verdad. Me sonrieron mientras me adormecían. Y cuando desperté, ya era tarde para cambiar. La educación, pensaba, no necesita más risas. Necesita más verdad. Y más valor para soportarla. Todo empezó con una hoja de calificaciones. Kanya tenía 14 años y acababa de terminar el primer trimestre. Cuando recibió su boletín, algo le sorprendió. Tenía un 8,5 en matemáticas. No era que se sintiera un desastre en esa asignatura, pero sabía que ese trimestre no se había esforzado. Faltó a clases, entregó los ejercicios tarde, y en el examen había tenido varios errores graves. Aún así, la nota era buena. Demasiado buena. Esto debe ser un error, pensó. Así que fue a hablar con la profesora. Ella, con una sonrisa relajada, le dijo, Kanya, tú eres muy inteligente. No te preocupes. Sé que puedes hacerlo mejor, pero no quiero que te desmotives. Aquella frase quedó grabada en su mente, no quiero que te desmotives. Era como si el sistema escolar hubiera decidido que frustrarse estaba prohibido. Que la frustración era un enemigo. Que el malestar, el conflicto, la exigencia, eran elementos a evitar, no a atravesar. En los meses siguientes,
Kanya empezó a darse cuenta de un patrón: los profesores inflaban las notas. Los trabajos mediocres se premiaban. Las ausencias se pasaban por alto. Y el mensaje no escrito que flotaba en el aire era claro: mejor tener a los alumnos contentos que preparados. Aquel año, un chico de su clase, Ethan, entregó una redacción que no había escrito él. Copió y pegó un artículo de internet. Lo descubrieron. La profesora lo llamó a una tutoría. No hubo expulsión, ni castigo, ni mala nota. Solo un reflexiona sobre lo que hiciste y vuelve a entregarlo en una semana. Cuando lo comentaron entre los compañeros, alguien dijo algo que estremeció a Kanya: a los profes les da miedo que nos vayamos. Si nos ponemos rebeldes, se quedan solos. Fue entonces cuando entendió que las notas fáciles no eran un error. Eran un recurso de control. Un sistema basado en no perder alumnos. En no generar conflictos. En crear una ilusión de progreso sin exigir verdadero crecimiento. Pero esa ilusión tenía un precio. Kanya entró en la universidad con buenas notas. Muy buenas, en realidad. Pero al llegar, se dio contra un muro. Por primera vez, los profesores no lo conocían. No le sonreían. No tenían miedo de que se marchara. Y las calificaciones eran frías, objetivas. Su primer examen fue un desastre. Un suspenso rotundo. Y el segundo también. Lo que más le dolió no fue la nota, sino no saber cómo gestionarla. No sabía cómo levantarse. No sabía cómo reintentarlo. Había vivido tantos años con notas infladas, con refuerzos positivos artificiales, que su umbral de frustración era bajísimo. Cualquier error lo paralizaba. Cualquier crítica lo desestabilizaba. En uno de esos momentos de angustia, le escribió a uno de sus antiguos profesores. Le dijo: ¿por qué me mentisteis? ¿Por qué me hicisteis creer que todo lo hacía bien? ¿Por qué me disteis sobresalientes cuando apenas sabía lo básico? La respuesta fue un mensaje corto: queríamos que tuvieras confianza. Kanya rompió a llorar. No por la respuesta, sino porque se dio cuenta de que nunca le enseñaron a fallar. Solo le enseñaron a sentirse bien. Y en la vida real, sentirse bien no basta. Hay que resistir, adaptarse, corregirse, insistir. Y todo eso se entrena. En la escuela. Con notas reales. Con exigencia justa. Con incomodidad que forma carácter. Aquella noche, mientras caminaba por la ciudad sin rumbo, escribió en una servilleta: si no me dejasteis caer, ¿cómo esperabais que aprendiera a levantarme? La trampa de las notas fáciles no era solo académica. Era existencial. Formaban jóvenes frágiles. Incapaces de tolerar el error. Y por tanto, incapaces de crecer de verdad. Años después, con fama internacional, millones en su cuenta, premios en las estanterías y cámaras persiguiéndolo, Kanya se encontró de nuevo en un aula. Esta vez no como alumno, sino como invitado. Le habían pedido que diera una charla en su antiguo instituto. Muchos creyeron que hablaría de éxito, de fama, de dinero. Pero él lo tenía claro: quería hablar del día que casi se derrumbó. Llevaba semanas sin dormir. Su agenda era una locura. Vuelo tras vuelo, entrevistas, contratos, marcas que le exigían ser perfecto, fans que no aceptaban un mal día. Y él, sonriendo ante todos, ocultaba una verdad muy simple: se sentía vacío. La noche anterior a esa charla en el instituto, Kanya tuvo un ataque de ansiedad. Solo, en la habitación de un hotel de 5 estrellas, con vistas a la ciudad iluminada, se derrumbó en el suelo del baño. Se sentó con la espalda contra la pared, el móvil en modo avión, y una sola frase en la cabeza: ¿para qué sirve todo esto si no puedo ni respirar? Recordó entonces una conversación con una profesora de filosofía que tuvo años atrás. Una mujer dura, exigente, de esas que no regalaban elogios. Una vez, tras una exposición que creía brillante, se acercó a ella esperando una felicitación. Pero ella solo dijo: tienes talento. Pero no sabes escuchar. Estás tan ocupado queriendo destacar que no estás presente. En aquel momento, él lo tomó como un insulto. Años después, entendió que era una advertencia. No estás presente. Y tenía razón. Su vida era una huida constante. Del fracaso. De la crítica. De sus propias inseguridades. Y lo que el sistema educativo le había enseñado, en el fondo, no le ayudó. Porque nunca le entrenaron en el silencio. Nunca le enseñaron a estar consigo mismo sin huir. Esa madrugada, sentado en el suelo frío, sin maquillaje, sin focos, sin aplausos,
Comprendió algo brutal. Toda su riqueza no podía comprar un solo minuto de paz. Y fue entonces cuando lo entendió. Ser rico no es tener dinero. Es poder dormir tranquilo. Es saber que no necesitas demostrar nada. Es ser capaz de estar solo sin miedo. Es no depender de un algoritmo, de un trending topic, de la aprobación de los demás. Ser rico es tener paz. Y esa paz, nadie se la enseñó. Porque su formación fue hacia afuera, notas, premios, aplausos. Pero nadie le enseñó a mirar hacia adentro. En su charla en el instituto, no habló de coches, ni de discos de platino. Habló de esa noche. Y de cómo tuvo que reconstruirse desde la nada, no económica, sino emocional. Y les dijo a los alumnos algo que se hizo viral. Tu valor no está en tus likes. Tu paz no viene de tus notas. Si te enseñan a competir, aprende también a detenerte. Porque si no sabes parar, nunca sabrás quién eres. Ese día, por primera vez, los profesores escucharon en silencio. Porque muchos de ellos también se habían perdido en el sistema. También habían olvidado que la educación no es solo preparar a los chicos para el mundo, sino ayudarlos a que no se pierdan en él. Y Kanya, que había sido el ejemplo de éxito, ahora era el ejemplo de advertencia. No dejes que te enseñen a brillar sin enseñarte a respirar. Tras aquella charla en su antiguo instituto, Kanya recibió miles de mensajes. Algunos de antiguos compañeros. Otros de profesores. Pero los que más le impactaron fueron los de estudiantes que nunca había conocido. Jóvenes de todo el mundo que le escribían para decirle, yo también finjo que estoy bien. Yo también sonrío en clase y por dentro me estoy rompiendo. Uno de esos mensajes llegó desde un pequeño pueblo de Texas. Una chica de 15 años, llamada Emily, le contaba que cada mañana se ponía el uniforme, saludaba a sus padres, entraba al aula y desconectaba. No porque fuera tonta. Al contrario, era brillante. Pero decía que todo en clase le parecía una representación. Un teatro. Aprender fórmulas sin saber para qué. Memorizar guerras sin entender las heridas. Escribir redacciones que nadie leía. Le decía a Kanya, nos enseñan a repetir, pero no a pensar. Nos enseñan a obedecer, pero no a preguntar. Y Kanya, que había sentido lo mismo décadas atrás, decidió hacer algo impensable, creó un documental. Pero no uno sobre su vida, sino sobre la vida de estudiantes como Emily. Mandó cámaras, sin avisar a los colegios, y pidió que grabaran sin intervenir. Que captaran el silencio. Las caras de aburrimiento. Las respuestas ensayadas. Las miradas perdidas. Lo llamó, la rebelión silenciosa. Cuando se estrenó, fue un escándalo. Padres indignados. Profesores ofendidos. Autoridades escolares molestas. Pero millones de jóvenes se sintieron reconocidos. Porque el sistema educativo, en su obsesión por controlar, no había visto lo evidente. Muchos alumnos llevaban años fingiendo. Fingiendo atención. Fingiendo motivación. Fingiendo respeto. Y lo más doloroso era que nadie lo notaba. Porque eran obedientes. Silenciosos. Sumisos. Esa era la nueva rebeldía. No saltarse clases. No gritar. No romper normas. La nueva rebeldía era invisible. Era estar presente, pero ausente. Con los ojos abiertos, pero la mente cerrada. Kanya, en una entrevista tras el documental, dijo algo que estremeció a muchos, el sistema no se rompió. Se apagó. No explotó con violencia. Se desvaneció con indiferencia. Y tenía razón. Porque el mayor fracaso no es que los alumnos no aprendan. Es que ya no crean que aprender importe. Emily, la chica de Texas, fue una de las protagonistas más impactantes del documental. Cuando le preguntaron qué cambiaría de su escuela, no pidió profesores más modernos. Ni menos deberes. Ni mejores horarios. Solo dijo, quiero que alguien me mire y me vea. No solo mi nombre en una lista. No solo mi número en un examen. Quiero que alguien me vea. Y esa frase se convirtió en lema de miles de jóvenes. En redes, empezaron a aparecer fotos con la etiqueta almohadilla quiero que me vean. Una generación entera reclamando lo más básico, ser reconocidos. Porque no eran vagos. Ni rebeldes. Ni adictos al móvil. Eran invisibles. Y lo peor es que muchos adultos preferían no verlo. Porque si los miraban de verdad, tendrían que reconocer que los habían fallado. Kanya terminó esa etapa de su vida no con un Grammy, sino con algo más valioso, la conciencia de que un aula puede ser una prisión o un refugio.
Depende de quién la abra. Depende de si se enseña desde el poder o desde el amor. Nadie lo esperaba. Ni los medios. Ni sus fans. Ni siquiera él mismo. Un año después de su documental, tras todo el ruido, las polémicas y los titulares que lo tachaban de enemigo del sistema educativo, Kanye West hizo lo impensable, se convirtió en profesor. No fue en una universidad de élite. Ni en una escuela privada para celebridades. Fue en un instituto público del sur de Chicago, justo donde había crecido. Allí donde había sentido que su voz no importaba. Donde por primera vez pensó que estaba destinado al fracaso. Pidió no cámaras. No prensa. Nada de promociones. Solo una pizarra, una clase de 23 alumnos y un trimestre para dar historia contemporánea. Muchos pensaron que era una broma. Que duraría una semana. Que lo haría por ego. Pero Kanye llegó el primer día con un libro bajo el brazo, gafas de lectura, y una frase que dejó a los estudiantes en silencio: hoy no vamos a hablar de lo que pasó. Vamos a hablar de por qué pasó, y por qué importa. Desde ese instante, cambió la dinámica de toda la escuela. No imponía autoridad. La inspiraba. No dictaba contenido. Lo creaban juntos. No corregía errores. Los convertía en preguntas. Y lo más sorprendente no fue su método. Fue su humanidad. Un día, un alumno llamado Malik se levantó en mitad de clase y le dijo: nunca he tenido un profesor que me hablara como si yo supiera más que él. Kanye sonrió y respondió: porque no vengo a enseñarte lo que sé. Vengo a ayudarte a descubrir lo que tú sabes. Las clases se transformaron. En lugar de exámenes, hacían debates. En vez de tareas, creaban proyectos comunitarios. Hicieron una radio escolar donde leían noticias reales y las analizaban. Pintaron murales con frases de filósofos, poetas y raperos. Y cada semana, escribían una carta anónima a el sistema, expresando lo que sentían. El director del instituto confesó en una reunión: no sé si lo que hace es legal, pero está funcionando. Y vaya si lo hacía. La tasa de asistencia subió. Las notas mejoraron. Pero más allá de los números, los alumnos recuperaron algo que nadie les había prometido: dignidad. Kanye no evitó hablar de sus errores. Confesó sus caídas, sus adicciones, su ego desbordado. Pero lo hizo sin adornos, sin victimismo. Les dijo: no quiero que seáis como yo. Quiero que sepáis que podéis ser mejores. Y fue entonces, en la última clase del trimestre, cuando ocurrió algo que marcó a todos. Entró con una caja y pidió que cada estudiante escribiera en un papel su mayor miedo relacionado con el colegio. Que no pusieran su nombre. Solo el miedo. Luego metieron los papeles en la caja, y Kanye los fue leyendo uno por uno. Tengo miedo de no valer nada. Tengo miedo de hablar y que se rían de mí. Tengo miedo de ser pobre toda la vida. Tengo miedo de ser igual que mi padre. Cuando terminó de leerlos todos, Kanye dijo: estos miedos no os definen. Pero tampoco los neguéis. El sistema quiere que olvidéis lo que sentís. Yo quiero que aprendáis a escucharlo. Ese día no hubo lección. Hubo lágrimas. Abrazos. Silencio real. Y una semilla plantada. Al acabar el trimestre, Kanye no renovó. Dijo que su misión no era quedarse. Era demostrar que se podía enseñar de otra manera. Y lo hizo. No cambió el mundo. Pero cambió ese aula. Y esos 23 estudiantes, que ya no eran invisibles, salieron al mundo con algo que ninguna nota podía medir: la certeza de que sus voces, por fin, importaban. Kanye volvió a su carrera artística. Pero dejó atrás un legado silencioso: el eco de una clase que entendió que aprender no es repetir datos. Es aprender a mirarse, a pensarse, a cambiar. Y así, en un aula cualquiera, se redimió no solo como artista, sino como ser humano. Porque en un mundo donde tantos buscan fama, él encontró algo más profundo: la capacidad de enseñar desde la herida, para que otros no tengan que sangrar.